Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a continuar con la presentación que quedó pendiente de la clase pasada. Recuerden ustedes que estábamos viendo el manejo de las poblaciones. En la clase pasada decíamos que una población es un conjunto de individuos que tiene características muy comunes y que las comparten. Entonces también veíamos que esas características de las poblaciones van cambiando dependiendo cómo se haya dado la combinación genética entre los individuos de una población o de otras poblaciones. Bueno, vamos a recordar un poquito a qué se refiere el flujo génico o el flujo genético. En esta diapositiva lo que ustedes están viendo es el arrastre de genes o de alelos de una población hacia otra población. Vean ustedes en la diapositiva, aquí tenemos la población X y de este lado tenemos la población Y. Cada población de individuos, a pesar de que es el mismo cultivo, pueden ser dos criollos o pueden ser dos materiales híbridos, no lo sé, puede ser cualquier material. Cada población va a tener una frecuencia alélica diferente. ¿Qué es una frecuencia alélica? Pues son los genes que representan, o el porcentaje de genes que representan una característica en particular. Por ejemplo, la letra P representa los alelos dominantes, y aquí vemos que esta población tiene el 80% de alelos dominantes, y solamente el 20% en la frecuencia para el alelo que da origen a alelos recesivos. Muy diferente a esta población Y. Esta población Y tiene para alelos dominantes solamente el 10% y alelos recesivos es el 90%. Ok, lo que estamos representando aquí son dos poblaciones diferentes y cómo es que se va a dar esa recombinación de genes por muchos fenómenos. Uno de ellos pudiera ser el viento, pero el que estamos viendo representado aquí es los insectos. ¿Cómo es que por medio de los insectos de una población que decimos que se llama Y puede migrar germoplasma o ADN de esta población Y a la población X? Por medio de los insectos va a haber un arrastre y entonces en la siguiente generación el material resultante pues va a tener una variación en esas frecuencias alélicas para la dominancia o para la recesividad, ¿verdad? Aquí simplemente estamos viendo que las frecuencias genéticas se pueden estar moviendo dependiendo cómo sea el flujo genético. Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay que reconocer entonces qué es una frecuencia alélica. La frecuencia alélica es utilizada para cuantificar la variación genética. Se define como la presencia de un alelo dado en una población, es decir, la proporción de todos los alelos de un gen en particular. ¿Y cómo se calculan esas frecuencias alélicas? Pues mediante esta fórmula. Dice que la frecuencia alélica es igual a 2 veces el número de genotipos homocigotos con el alelo que estamos estudiando, más el número de genotipos heterocigotos con el mismo alelo que estamos estudiando, entre 2 veces el número total de individuos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de dónde se utiliza esa fórmula para el cálculo de la frecuencia alélica. Ok, la frecuencia alélica es muchas veces denominada también como frecuencia genética. La frecuencia genética en un genotipo es el resultado de los efectos de la segregación o de la recombinación de genes que se dan después de varias generaciones. Las frecuencias de diversos tipos de sistemas de apareamiento. El sistema de apareamiento tiene mucho que ver sobre las frecuencias genotípicas. No es lo mismo tener plantas que sean autógamas que sea comparado con las plantas que son alógamas. Hay una gran diferencia en las frecuencias que se van a obtener de una generación a otra.
Ok, también debemos de saber que Hardy Weinberg fue uno de los investigadores que trabajó sobre el comportamiento de esos alelos a través de varias generaciones. Y bueno, él descubrió que las poblaciones, cualquier población a través del tiempo puede mantener su equilibrio, pero también hay factores que afectan el equilibrio genético que puede existir en una población. ¿Y por qué es importante saber si una población tiene en equilibrio esos alelos que van a representar ciertas características? Porque las características de una planta van a estar cambiando o se van a mantener uniformemente con respecto a lo que hay en el entorno. Imaginemos un criollo de maíz o una variedad de frijol. ¿Cómo es posible que un criollo a través de muchos años se pueda mantener igual? Porque hay una recombinación de alelos. Y el equilibrio ahí entonces del principio de Hardy-Weinberg aplica. ¿Cómo es posible también que si yo hago cruzar un híbrido de la empresa Pioneer y lo cruzo contra un híbrido de la empresa Dow AgroScience o de Asgrow, ¿cómo es posible que uno de los dos es el que se vaya a representar con mayor presencia? Ahí estamos hablando de los genes que son recesivos y los genes que son dominantes, y cómo es que se da el apareamiento. Si el apareamiento se da de manera sexual natural, por acción del viento o de insectos, es muy probable que los alelos dominantes son los que se vayan a representar, pero no siempre van a ser de la misma manera. ¿Cómo lo puedo comprobar? Y muchas empresas se protegen utilizando este principio de Hardy-Weinberg. Por ejemplo, Monsanto en Estados Unidos, que tiene patentados todos sus genes, pues ellos muy fácilmente pueden demandar a cualquier empresa que traiga sus genes. Y tienen que devolverle una cantidad de dinero muy grande. Eso es lo que quieren hacer en México, y contaminar a todos los criollos que tienen los productores con su germoplasma. Y entonces Monsanto, de manera muy estratégica, quiere meter materiales que sean muy fácil de diseminar el grano de polen para que se contaminen todos los criollos, y entonces Monsanto obligar a los productores a que ya no siembren sus criollos. ¿Por qué? Porque los criollos ya van a estar contaminados de su ADN, y ese ADN nada más es de Monsanto, nadie más puede estar utilizando esos genes, ¿sale? Es una estrategia muy desequilibrada, pero bueno, esas son las disposiciones que traen estas empresas, de acaparar, de apoderarse de todas las siembras de todo el mundo con el objetivo de vender solamente sus productos. Bueno, ¿cuándo se cumplen las suposiciones del equilibrio de Hardy-Weinberg? Cuando suceden estas cosas en la naturaleza, que en la mayoría de las plantas ocurre. Aquí vemos un par alélico dominante, un par alélico que es heterocigoto con la presencia del alelo dominante, y un par alélico que tiene solamente los alelos recesivos. Esto se especifica mediante una fórmula, y lo que obtenemos es P al cuadrado 2PQ y Q al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este tipo alélico va a estar al doble de P y al doble de Q. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque vamos a ver las fórmulas que se utilizan para el cálculo de las frecuencias. Bueno, aquí en esta diapositiva se demuestra el principio de Hardy-Weinberg. ¿Qué está sucediendo aquí? Vemos una población que tiene un comportamiento en sus frecuencias de esta manera. Tiene una planta que da una flor como roja con una frecuencia alélica A1, ¿sí? Tiene otra planta que da flores como naranjas. Esta tiene una frecuencia alélica A1, A2.
y tiene una planta que da flores como amarillo muy claro. Esta tiene una frecuencia alélica A2, A2. Esto se va a representar por medio de fórmula como P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. El número de individuos que hay en esta población pues es infinito. Son muchísimos individuos los que van a participar ahí en el cruzamiento. Cuando estas plantas llegan a floración y se da el evento sexual para su reproducción, pues todos los gametos que están inversos aquí, que es A1 y A2, se van a recombinar, porque el apareamiento es al azar. En el caso de plantas que son alógamas, el grano de polen tiene la habilidad de volar y estar polinizando las plantas de manera aleatoria. Entonces, si nosotros queremos saber cuál va a ser el comportamiento de esa frecuencia genética a través de una generación a otra, podemos hacer un cuadro de Punnett o un cuadro dialélico como el que estamos viendo aquí y que ustedes ya estudiaron, donde es un cuadro de doble entrada, el alelo A, el A1, el alelo A2, alelo A1, alelo A2, su recombinación y el genotipo que nos va a estar brindando cada representación. Entonces aquí vemos que en la parte central de nuestro cuadro de Punnett, en la diagonal, vamos a encontrar la representación alélica A1, A2, que equivale a 2PQ, o sea, 2 veces individuos que representan esta forma y la combinación de esta forma, ¿vale? Ok, esta recombinación, si nosotros la ponemos o la expresamos en una fórmula, obtenemos que va a haber P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado, o lo que es lo mismo, la representación alélica de A1, 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 A2, A2, A2. Las frecuencias no cambian. Si ustedes ven en la generación 1 y en la generación de arranque, las frecuencias son exactamente las mismas. Hay un mantenimiento de las frecuencias. ¿Por qué? Porque es una sola población. No hay otra población que esté influenciando el comportamiento de las frecuencias a través de una generación y otra. Es lo que yo les comentaba. En un criollo puede mantenerse durante cientos de años, siempre y cuando la población se mantenga grande. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores que afectan esas frecuencias genéticas. ¿Y por qué es importante mantener las frecuencias genéticas? Porque lo que obtuvimos en un año lo vamos a obtener en el siguiente y en los subsecuentes años. Ese material genético va a tener una gran estabilidad, una gran plasticidad. Es por eso que es importante el mantenimiento o el equilibrio de las frecuencias genéticas en los materiales vegetales. Bueno, aquí hay un ejemplo con 3 poblaciones que están en equilibrio. Aquí vemos la población 1, población 2, población 3. Los pares alélicos que tiene cada una de estas poblaciones es A1, 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 A2 y A2, A2. Ok, para cada frecuencia alélica tenemos un valor, ¿sale? Vamos a ver el primer caso de la población 1. La población 1 tiene una frecuencia alélica A1, A1 de 0.6. O sea, el 60% de los alelos son de este tipo. El 20% de los alelos son de este tipo y el 20% de los alelos son de este tipo. De tal manera que la sumatoria nos da el 100%, ¿verdad? 0.4, 0.4 y 0.6, perdón, 0.6 más 0.2 más 0.2 nos da 1, el 100% de alelos. Ok, pero P, el factor P, ¿cuánto representa? Es la mitad de aquí, de A1 a 2. ¿Por qué? Porque un A1 es de acá, entonces sería 0.1 más 0.6 nos da 0.7. Y aquí, para este caso es igual, es la mitad de aquí, 0.1 más 0.2 nos da 0.3. Sumamos y es el 1. Ok, vamos a ver entonces cómo es que de una generación a otra pueden cambiar o pueden equilibrarse las frecuencias.
¿Qué sucede cuando yo siembro la misma semilla que tenía en el año 1 en el año 2? Pues que los pares alélicos, como hubo entrecruzamiento entre plantas hermanas, las frecuencias alélicas empiezan a cambiar. Vean ustedes, A1 es de 0.49 cuando originalmente era de 0.6. A1 es de 0.42 cuando originalmente era 0.2. A2 es 0.09 y originalmente era 0.2. ¿Qué está sucediendo? Pues que van cambiando, van variando las frecuencias alélicas de cada población en base a cómo se están dando las eventualidades sexuales, o sea, los cruzamientos que se da en cada uno de los individuos de esa población. Al final de cuentas, las proporciones para P y para Q son exactamente las mismas. Punto 7, punto 7. Punto 3, punto 3. ¿De dónde sale este punto 7? Pues sale de la sumatoria de la mitad de este paralélico, que sería punto 21 más punto 47, nos da el punto 70. Y el punto 3, ¿de dónde sale? Igual de la sumatoria de la mitad de este paralélico, que sería punto 21 más punto 09, nos da punto 3. Igual para las demás poblaciones podemos observar que el comportamiento es exactamente el mismo. Los equilibrios genéticos no tienen variación, las frecuencias alélicas no tienen variación de un ciclo a otro, pero vamos a ver que existen factores que a través del tiempo influencian que los alelos se vayan fijando o que vaya existiendo una ganancia tanto de alelos dominantes como de alelos recesivos. ¿Eso de qué va a depender? De la forma en que se estén dando esos cruzamientos. Si son obligados los cruzamientos por viento o por insecto, o es de manera natural. ¿Qué tanto se dispersa o qué tanto flujo genético puede haber entre esas poblaciones? Ok, una de las pruebas estadísticas muy utilizadas y que ustedes también ya saben manejar es la prueba de G cuadrada. La prueba de G cuadrada es útil para determinar las frecuencias alélicas, si están en equilibrio o no lo están. ¿Cuál es el procedimiento para utilizar la prueba de G cuadrada? Pues primeramente tenemos que definir dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tenemos que poner un nivel de significancia que puede ser del 95%, o sea, el 0.05%, o del 0.01%, el 99% de confiabilidad. Realizamos la prueba estadística de G cuadrada y entonces aplicamos los criterios de decisión. Vamos a ver cómo se utiliza esa prueba de G cuadrada. Vamos a moverlo, lo voy a mover para acá, aquí está. Si ustedes recuerdan, la prueba de G cuadrada utiliza dos valores, el valor observado y el valor esperado. ¿Qué quiere decir todo este cuadrito? Ok, que para una característica, el color de jilote, por ejemplo, el color de jilote para el caso de maíz, 250 plantas son las que se esperan que representen un color amarillo claro. 250 plantas se esperan que represente un color morado. Y 500 plantas se espera que representen un color verde intenso. Entonces, es una misma característica dominada por diferentes pares alélicos: morado, verde y amarillo. ¿Sí? Esos colores se pueden presentar en la tonalidad del jilote. ¿Y por qué es importante saber cómo se representaría una población con estas variantes? Ok, nosotros ya sabemos, en base al cuadro de Punnett, que va a ser un cuarto, un medio y un cuarto. Si yo estoy midiendo 10 individuos, 1000 plantas, de 1000 plantas un cuarto serían 250.
De 1000 plantas, un medio serían 500 y el otro cuarto serían 250. Esos son los valores esperados. Entonces, en el experimento que se hizo aquí solamente se observaron 165 plantas que tenían esa característica de jilote amarillo, 520 que tenían jilote verde y 311 que tenían jilote de color morado. Esos son los resultados que se obtuvieron y entonces al aplicar la prueba de Ji cuadrada nos dice que es el valor observado menos el esperado menos un factor de probabilidad al cuadrado, todo esto al cuadrado dividido entre el valor esperado. Y entonces tenemos los valores de Ji cuadrada para cada par alélico y el total del valor de Ji cuadrada, acuérdense que al final se suman todos los valores independientes de cada par alélico para nosotros calcular la Ji cuadrada y compararlo contra el valor de Ji cuadrada de tablas. ¿Qué nos dice la regla? Nos dice que si el valor de Ji cuadrada calculada es mayor que el valor de Ji cuadrada de tablas, que en este caso es 3.8, se va a rechazar la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa en este caso? Pues de que las poblaciones o esta población mantiene un equilibrio alélico. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que no mantiene un equilibrio alélico. Entonces, ¿qué nos está interpretando esta prueba de Ji cuadrada? Que estos valores no se ajustan a un equilibrio alélico. Por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿A qué nivel de confiabilidad? Al 95% de confiabilidad, o sea, al 0.05. Es una herramienta estadística que todos los genéticos debemos de conocer y aplicar. Obviamente, estas cuestiones genéticas muchas veces tenemos que determinarlas en laboratorio, como en los ejemplos que vamos a ver. El cálculo de las frecuencias alélicas normalmente se hacen con marcadores. En laboratorio podemos estar llevando muestras de plantas de diferentes individuos que integran a una población y podemos estar extrayendo el ADN y que si queremos estudiar una característica en particular, como por ejemplo la resistencia a plagas en la población de jitomate. Yo voy a estudiar la población XR 3216 de jitomate, que tiene plantas que toleran plagas, pero existen plantas también dentro de esa población que son muy tolerantes o muy susceptibles a esas plagas. Yo quiero saber cuál es el porcentaje a la frecuencia alélica de esos materiales que tienen esa característica en particular. Lo que se hace aquí es que se extrae el ADN, tenemos que llevar varias muestras de por lo menos 100 plantas. Imagínense que este material está en invernadero y yo quiero saber la frecuencia genética para la resistencia a plagas. Entonces, yo monitoreo dentro del invernadero, corto hojas de diferentes plantas. Obviamente de una planta voy a cortar 2 o 3 hojas, las meto en una bolsa. En otra bolsa voy a meter de la planta 2 y así consecutivamente hasta tener 100 plantas. Estas plantas yo las llevo al laboratorio y en el laboratorio lo que hacen es extraerles el ADN y lo meten a un barrido de electroforesis. El barrido de electroforesis simplemente es que se visualiza si está ausente o está presente el gen para esa característica. Y si están los genes para esa característica de resistencia, te dice de qué forma está el par alélico. Entonces, eso es lo que vamos a observar. Ahí está. Esa es la expresión
la expresión en un gel electroforésico, donde vemos las bandas, el bandeo. Son 3 individuos, aquí nada más los que nos están mostrando, 3 individuos. Vemos el locus, acuérdense que el locus es una porción del gen. En este locus que estamos estudiando, nada más vemos en el individuo 1 que hay la presencia de este alelo, y en el individuo 2 está la presencia de este alelo y de este alelo. En el individuo 3 solamente tenemos la presencia de este alelo. ¿Cómo podemos representar esta expresión genética que se nos da en laboratorio? Bueno, hacemos una simple tablita. Esto nos puede ayudar mucho para poder entender estas bandas que representan. Ejemplo, para el individuo 1, ¿cómo lo vamos a representar? Pues es 1 y 0. La presencia es 1, la ausencia es 0. ¿Está presente el primer alelo? Sí. El segundo, no. Entonces representamos como 1, 0. 1 y 0. En el individuo 2, ¿cómo lo vamos a representar? 1, presente. El 2 también está presente, es 1,1. 1,1. Para el individuo 3 es 0,1. Ausente y presente. Esto se lleva a un cuadro y después se analiza por métodos estadísticos muy avanzados, computacionales, y nos da la representación de cómo es el balance que existe genético en los individuos de esa población. Aquí vemos nuevamente representado el alelo 1, está presente en el individuo 1, en el individuo 2 también, pero está ausente en el individuo 3. El alelo A2 está ausente en el individuo 1, presente en el individuo 2 y en el individuo 3. Estas pruebas genéticas son muy útiles muchas veces para reconocer si una población ha tenido cruzamientos con otras poblaciones de la región. Por ejemplo, ¿qué tan contaminados están los criollos de Apaseo el Alto con transgénicos? ¿Cómo lo podemos evaluar? Pues por medio de este estudio, que es el laboratorio. Podemos determinar qué porcentaje de los maíces criollos ya tienen contaminación con genes transgenes o genes transgénicos, que pues muchas veces han sido introducidos desde Estados Unidos, cuando la gente de Estados Unidos se trae semillas de allá, las siembra, y esos granos de polen que se producen pues van a fecundar a los óvulos de las plantas silvestres o las plantas criollas. Este otro ejemplo que vamos a ver es muy similar al anterior, pero aquí es cuando tenemos codominancia, o sea, cuando tenemos genes que pueden expresar muchísimas formas en varios individuos y que hay esta característica de que no hay dominancia completa. El caso anterior era cuando había dominancia completa. Aquí no hay dominancia completa, no sé si se acuerdan. Cuando no hay dominancia completa va a haber segregación, va a haber la aparición de un individuo que no existía en los progenitores. Ok, aquí vemos el locus 1, aquí en este caso, en este ejemplo, se está estudiando 3 locus, locus 1, el locus A, locus B y el locus D. Estos son los 13 porciones del gen o de la expresión de una característica que estamos estudiando. Son 10 individuos. Para el primer caso, el alelo primero se está expresando y también el segundo. Entonces aquí vemos 1,1. Para el siguiente caso es 1,0. Para el tercer caso, el tercer individuo, 1,1. El cuarto individuo, 0,1. Entonces se va formando este cuadrito para cada locus, para cada porción de ADN o porción del gen, y vamos observando la expresión de esos pares alélicos en una población determinada. Los marcadores moleculares o los marcadores que podemos ver en los bandeos pues nos sirven para conocer
cómo se están dando las variaciones en cada una de esas poblaciones que podemos tener en la naturaleza. Bueno, me voy a brincar estos ejemplos que son exactamente los mismos que veíamos. Otra de las cosas importantes que tenemos que considerar es el sistema de reproducción de la población que estamos estudiando. Si es una planta alógama o tiene endogamia, cuando se lleva a cabo la reproducción sexual. ¿Qué influye cuando el sistema de reproducción cambia? Pues la afinidad genética entre las parejas, o sea, si hay reconocimiento entre un individuo de una población y un individuo de otra, y los genes que van a interactuar en cada uno de los genotipos. El apareamiento también puede ocasionar una variación en el equilibrio genético de las poblaciones. Si el apareamiento es al azar, entonces los individuos no tienen la capacidad de elegir con qué individuos se van a aparear. Es totalmente al azar. Comparado con el apareamiento por endogamia, donde la planta no tiene otra opción más que autofecundarse. Esto es lo que les decía, el apareamiento no aleatorio. El apareamiento no aleatorio es cuando un mismo individuo se autofecunda, y a eso se le